Y como ven, el reglamento nace de un tema de seguridad ciudadana. Es importante generar esta reunión para poder gatillar las coordinaciones que podamos tener con el Mininter, porque ahora nos toca, después de todo este tiempo, una norma de menor rango, pero nos toca ejecutar, ya no con un tema pasible de evaluar si la podemos aplicar o no. Es como un tema de laudo arbitral, ¿no? Como un tema de sentencia judicial. Pero sí es importante que nos sentemos y conversemos, porque podría generarse que la norma sufra algunas modificaciones, pero esto tiene que venir en cascada. Se tendría que generar también una modificación o una derogación de ciertos artículos si es que no se va a continuar con ejecutar esta RD. Pero recuerda que los plazos vencen el viernes. Es muy importante, por eso, inclusive lo que ha señalado nuestro amigo Dani. Amigo César, pero pueden unirse o pueden hacer un informe diciendo, oye, esto le compete a seguridad, que este pedazo del Lo que pasa es que acá tenemos que ver también, y tenemos que ser literales en el sentido de que le piden al MTC reglamentar para que se pueda aplicar estas normativas. Todo el peso de esta norma recae justamente en esta RD. Por eso es importante sentarnos, ver sus opiniones, para que nosotros podamos reunirnos con el Mininter y conversar sobre qué decisión o qué alcance va a tener esta normativa, ¿no? Sin embargo, por más que efectivamente nosotros tenemos pleno conocimiento y entendemos que eso se trata de aplicarlo mediante normativa de menor rango, pero eso no significa que la oficina, entre comillas, de menor rango que va a decretar ese aspecto técnico, no puede hacer el análisis constitucional. Y voy a tomar para esto el ejemplo que un amigo que me gustaría conocerlo tomó, el tema de los campos de concentración judíos. Sí, o sea, lamentablemente el hecho de que a ti te dispongan... No, lamentablemente eso no está dentro de nuestras competencias. Pero vamos al ejemplo un ratito. El hecho de que a ti como oficina, como departamento sub de algo, no te digan, ¿sabes qué? Tú coordina con los motociclistas o coordina con los judíos para ver qué color de uniforme quieren, para ver de qué tamaño quieren la placa, para ver de qué tamaño, de qué color... Oye, un ratito, ¿eso no es inconstitucional? O sea, como oficina también puedes objetar eso. A mí me parecería inconstitucional. Les han preguntado si quieren llevar esa placa en la espalda como si fueran presidiarios. O sea, lo que pasa es que tú me estás dando un razonamiento que escapa a nuestras competencias. No sé, es como que a nosotros como dirección técnica normativa nos parezca una nulidad de un acto administrativo y nosotros digamos esto es nulo y sustentemos la nulidad. Hay que sopesar también el tema de los canales. Somos una dirección técnica, pero el tema de lo que tú me estás hablando en la inconstitucionalidad no nos corresponde a nosotros señalar. De hecho, como había señalado, esta norma no es reciente. Hay un espacio en la cual han podido presentar el tema de las acciones que ustedes consideren como afectados y se ha podido reevaluar la vigencia de esta normativa. Sin embargo, se ha quedado vigente en el tiempo. Inclusive se ha reglamentado en el 2019. Creo que como autoridad no deberían cuestionar si la sociedad ha hecho o no ha ejercido determinado derecho. El tema es que para nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, recién nos está llegando la invitación a sociabilizar esto y recién se nos está preguntando, oye, ¿te gusta? Ese es el tema. Y mi única opinión es respecto de la reglamentación con estas normas que son de menor rango, obviamente, porque estamos hablando de que acá el problema está en el artículo 5 del decreto legislativo 1216. Es simplemente, no te estoy diciendo que como responsable de tu área objetes o hagas una tesis sobre la inconstitucionalidad de eso, que con todos los argumentos que te han puesto acá, argumentos tendrías para hacerla, pero simplemente en todo caso una inhibición. Oye, esto me parece que esto mejor lo vería el coronel y que pase este departamento al Ministerio del Interior, por ejemplo, y lo conversamos con el Interior. Porque algo que me ha dejado preocupado a mí, al margen de todo lo que se ha conversado y lo que todo se ha peleado, es que ha dicho que el viernes se termina los 10 días. ¿Qué pasa si el viernes sale la resolución y que todos tenemos que usar los chalecos y las placas? El tema de la normativa es de público conocimiento. Siempre las normas están sujetas a un tema de prepublicación, justamente para someterlas a los comentarios e injerencias y observaciones de la ciudadanía, ya sea para generar algunos ajustes o fortalecer la normativa. Estas prepublicaciones tienen plazos y esos plazos, después de que son fenecidos, permiten una matriz de comentarios en la cual se tiene que reevaluar en base a los comentarios que se han alcanzado. Por eso es importante, los invité a que puedan trasladar los comentarios también al correo o a la mesa de partes virtual y se forma una matriz en la cual nuevamente evalúan si es viable, no es viable, no hay sustento, no hay, y eso se tiene que replicar, como también el Mininter ha participado, tener la opinión de ellos. Hay un plazo en la cual se va a tener que evaluar después de que corten la prepublicación para ver la emisión de la normativa. Ese es el canal que se sigue de manera reglamentaria, ¿no? ¿Cuánto tiempo se estaría dando? 4 meses. O sea, no es que este 18 de marzo ya nosotros vayamos a publicar la norma sin antes haber evaluado los comentarios para evaluar la normativa que estamos estructurando.
Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración y envidia por todas partes.